Piali no toca Lilical Ashan Ticatec Ipan Tonali Jay Zipactli. Estamos en el Tonali 3, monstruo de la tierra. Una coordenada del rumbo del Tlahuiztlampa, el rumbo por donde sale el sol, el oriente, el color es el rojo. Miren, me he puesto este bonito vestido de la zona de Guerrero, que precisamente alude al color que estamos transitando, el rumbo del oriente y a las flores. Este Tonali Jaycee Pactli inició ayer al mediodía, ayer 26 de julio, y terminará hoy 27 cuando el sol alcance su cenit. Recuerden que estamos en una trecena cargada de humedad, de ese licor que fertiliza la tierra, porque el regente de la trecena en la que estamos, que es Sequiahuitl, es ni más ni menos que Tlaloc. Acá tengo una taza, miren qué bonita, ya me he hecho un té de hojitas de limón de mi jardín, y cuando estaba exprimiendo el limón y vi esas semillitas, recordé cómo en esa pequeñez se guarda la grandeza de un árbol que me está dando frutos. Y yo, igual que este árbol que tiene flores y luego frutos, me tocó ser la flor ayer. Y hoy recuerdo que esa flor va a cerrar sus pétalos y muchas veces se convierte en un fruto que se carga de todos los nutrientes y la fuerza de la tierra de Tlaltecutli, que es ese mismo Zipactli que hoy tenemos y que se transforma en la diosa o en el dios de la tierra. Y bueno, pues entra esa semillita y brota ese árbol, ese fruto habla de toda esa evolución que tuvo la semilla. La semilla guarda la grandeza. Y muchas veces esa flor se cierra y sus pétalos se vuelven duros, como una nuez. Y ahí adentro están las semillas. Esas flores solo van a dar flores y no se van a volver frutos, pero también nos endulzan la mirada. Y bueno, si la pones en el agua y te haces un tecito, pues estás recibiendo toda la fuerza de esa flor, toda la fuerza que obtuvo de la tierra. ¿Y saben qué? Esta coordenada está cargada de agua, cargadísima, porque en el numeral 3 tenemos a la dualidad de Tlaloc, que es Chalchutlicue. Miren, aquí tengo la pareja de tazas. Chalchutlicue es el agua que corre sobre la tierra. Y el agua tiene memoria. El agua toma la forma del recipiente que lo contiene. Te invita a que tú te adaptes a la vida, vayas fluyendo, salgas de tu zona de confort, desarrolles nuevas habilidades, descubras tus propios talentos. Solamente saliendo de la zona de confort es que uno descubre la propia grandeza. Y esta señora Chalchutlicue que corre sobre la tierra, que es el mar, las cascadas, los ríos que van en busca del mar, que también es ella, bueno, pues trae consigo a un ave maravillosa que es Tloctli, el gavilán, el que donde pone el ojo también pone la garra. Y en el signo Zipactli, ese gran monstruo de la tierra que flotara sobre el mar primordial, tiene como regente, este signo tiene como regente a Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, ese que a veces lo vemos representado con los dos principios en él mismo, el principio masculino y el principio femenino. Él es el padre creador de todo, el padre de todos los númenes creadores. Y por si fuera poco, en el Señor de la Noche también es Tlaloc. Así que háganse un tecito, un café, un chocolate. Cuando llueve, el tiempo nos pone el ritmo, nos pone la magia para compartir con los seres queridos. ¿Cuántas historias, ¿no? A lo largo de lluvias torrenciales, de las orillas de los lagos, de los mares? Bueno, pues el señor Tlaloc y Chalchutlicue están hoy aquí para nosotros y también para ti. Si te gustan estas tazas, solo mándame un WhatsApp al número 272-237-1664 y con gusto te doy más información sobre ello para que tengas las tuyas. Y ahora te voy a obsequiar unas letras que me nacieron para este tonal. Y dice así: el húmedo silencio de la semilla. ¿Cuánta agua ha pasado bajo el puente del tiempo? O más bien,
cuánta ha fluido por las venas de nuestra existencia. Venimos, o así lo creemos, de un florecimiento pleno, de una plenitud que no admite réplica, donde la satisfacción no fue una quimera, sino una certeza. La encontramos, sí, en la urdimbre de tareas significativas, en el peso tangible de lo valioso y más aún en ese delicado, casi imperceptible, pero inmensamente poderoso lazo que nos unió a los otros. Ahí, en esa comunión, rozamos la belleza, esa elusiva y a veces cruel verdad. Ciertamente, en las tareas significativas, aunque sean pequeñitas, encontramos esa fuerza que necesitamos, esa compañía de los seres queridos. Yo estoy muy contenta. Miren, ayer hice mucha talacha en mi casa, mi hijo me acompañó, hicimos un pozole delicioso y hoy lo vamos a compartir con los abuelos. Así que eso es lo que esta agua que está hoy nos invita a ello, a compartir el pan y la sal, a sentarse, a platicar y a recordar historias. Hoy, como las flores que al final de su danza solar recogen sus pétalos en un gesto íntimo y premonitorio, cerramos los ojos, no para la ceguera, sino para la introspección. Nos adentramos en el mundo interno, ese Tlaltípac personal, para auscultar sus silencios y sus ecos. ¿Cómo? Nos preguntamos. ¿Habremos de nutrir este suelo que somos, esta tierra fértil y vulnerable? Ha llegado la hora de ser el fruto, ese que supera la promesa de su propia floración, ese toroide que irradia fuerza tonálica a quienes comparten con nosotros el día a día, la rutina y la vida misma. Ha llegado la hora de ser semilla que vuelve a la tierra y más aún de encarnar a J.C. Packley, el 3 en la tierra, ese espacio donde la belleza, la bondad y la verdad no son meros conceptos sino realidades conjugadas posibles y tangibles. Ahora, el mito. Ese espejo donde el hombre antiguo vislumbró su origen nos cuenta de un tiempo sin tiempo. Cuando los dioses Quetzalcóatl y Huitzilopochtli, por designio de sus hermanos Tlatlauquitezcatlipoca y Yayauquitezcatlipoca, comenzaron la labor ciclópea de forjar el universo. Y en esa labor primigenia hicieron un pez, no un pez cualquiera, sino Azipactli, de dimensiones desmesuradas y una apariencia que desafiaba la razón, una mandíbula superior reciamente dentada, única, contra una inferior apenas incipiente y saliente. Su espalda áspera, cubierta de surcos que cruzaban y prominencias puntiagudas como cicatrices de una batalla ancestral. Este Zipactli, criatura de la vastedad, flotó en las aguas celestes hasta que los 4 hermanos creadores se reunieron en un concilio supremo para dar vida a la primera, o más bien a una de las primeras parejas divinas, que son precisamente Tlaloc y Chalchitlicue, nuestra agua primordial que nos contiene. Chalchitlicue, recuerden, es la de la falda de jade y Tlaloc es el líquido fertilizador de la tierra. Fue entonces ante la presencia de las 4 potencias cósmicas que el instante de la transformación se hizo carne. No, más bien, se hizo tierra. Así es. El gran monstruo de la tierra se convirtió en divinidad, en Tlaltecuhtli. Su materia flexible se hizo rígida, lo blando se trocó en roca, todo su cuerpo se extendió como una plancha, como una losa, pero no lisa ni llana, sino de partes sinuosas que llamamos lomas y cerros, o más ásperas e imponentes, las montañas, con sus cavernas y cuevas, barrancas y abismos, cañones y desfiladeros, y entre ellas las llanuras extensas, cuencas donde la vista se alargaría hasta chocar de nuevo con los cerros, llanuras que en un giro del destino perderían su llaneza cuando su materia interna, como una fístula abierta, arrojara de sí gases y llamas y fuego y humo, polvo y cenizas, rocas fundidas y lava. Así, llameante, se esparciría endureciendo el suelo, cubriendo las construcciones de los hombres para dejar una eminencia más, un volcán, testamento de la furia telúrica. La fantasía, o acaso la realidad disfrazada, pinta a la tierra como un monstruo de ojos enormes, de ojos sobresaltados
y enmarcados por cejas. Y en las expresiones gráficas se añaden hileras de dientes, un eco quizá de su diosa o dios telúrico, interno y antiguo. Pero no basta con ver a la tierra bajo su aspecto material, como una criatura insustituible para el viviente. Hay que verla también como un ser mítico, obra de los dioses y por ende necesitada de nosotros, los más iguales, para alimentar esa fuerza que lleva ella en el centro, esa fuerza divina, Tlaltecutli, Señor, Señora de la Tierra, cuya imagen es conservada y labrada en esculturas. La vemos, la recordamos en el mundo olmeca, en el mundo maya, en el mundo nahua. Estamos así en un contacto con la tierra en el día a día. Es nuestra huella la que dejamos aquí. ¿Qué vamos a plantar en esta tierra maravillosa? ¿Vamos a sembrar la realidad? Porque James Allen dice en su obra titulada Como un hombre piensa, que el roble duerme en la bellota, el ave espera en el huevo. Y así nosotros tenemos que comprender que nuestros sueños son las semillas de la realidad. Lo que hoy germina en nuestro interior, lo que buscamos en este Tlalticpac personal, será la sustancia de lo que mañana se manifieste en la tierra. Y ahora un canto con el conjuro. Hoy descalzo sobre el Tlali, me reconozco. No soy eco ni sombra, soy la palabra, la carne, el hueso. Hoy yo mismo soy Yeycipactli. 3 monstruos de la tierra me nombro. No temible sino esencial. Yo existo, sí existo en cada pulso, en cada aliento que el aire me da. Yo soy fuerza, la roca que resiste, ímpetu, el torrente que se desborda, fluidez, el río que busca su mar. Soy el fruto suculento, vivificante que sacia la sed y el hambre del alma. Soy el sueño lúcido que teje la realidad, el hilo que une la vigilia al misterio. Soy la semilla potenciada que duerme y espera, y al germinar, transforma lo árido en jardín y embellece este espacio-tiempo, cada instante, cada rincón, con la magia de mi propia existencia. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y ahora nos toca hacer ese fruto o esa semilla potenciada que dé vida a este Tlalticpac. Timotasquemostla.